Tu segunda dosis de información es por acá. Bueno, es uno de los temas principales obviamente en el país y venimos hablando de eso y hoy vamos a tratar de tocar lo que pasó el jueves pasado en Buenos Aires con este intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de una manera, no sé si decir especial, pero sí interesante a través del trabajo que ha hecho una consultora. Tenemos en línea a Paula Companucci. Ella es coordinadora de equipos de reputación digital, esta consultora que ha analizado un poco lo que pasó con Cristina y la opinión sobre todo de la gente, y más allá de esta opinión de cada uno de los ciudadanos de este país, sino también su comportamiento en las redes sociales. Por eso vamos a hablar un poco sobre el trabajo que han hecho, que es bastante interesante. Paula, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mayra y Pablo te saludan. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias. La verdad es que escucho muy bajito, pero cualquier cosa les vuelvo a repreguntar. Muchas gracias por la presentación y por invitarme a participar de este segmento. Sí, como bien decías, nosotros somos una consultora que hacemos análisis de Big Data y Social Listening, es decir, escucha de las conversaciones públicas de la gente en las redes sociales. Y a partir de eso lo que hicimos fue escuchar lo que estaba pasando principalmente en Twitter, en torno a este intento de magnicidio, como bien decían. Bien. Nosotros lo que hicimos primero es recabar toda la información posible, no solamente que se hablaba en torno a la presidenta, sino de los principales hashtags que están siendo tendencias y demás. A partir de ahí hicimos un corte el día viernes que reunió más de 800.000 conversaciones de más de 250.000 usuarios únicos. Y seguimos haciendo esta escucha, digamos, con una evolución. Hasta el día de ayer teníamos más de 1.800.000, o sea, se incrementó en 1.000.000 las conversaciones de los usuarios. Y a partir de esto vamos haciendo un desglose de estas conversaciones para tratar de entender qué es lo que están hablando. Claro. Es decir, sobre todo posiciones, ya sea de descreimiento. Una pregunta, digamos, a partir de lo que veíamos, muy importante que nos surgió es si la gente cree o no cree en este intento de magnicidio, que fue real o que fue falso. Justamente me diste el pie para iniciar en el tema. ¿Qué resultado recibieron ustedes en cuanto a la cantidad de personas que analizaron o de los datos que recibieron? ¿La mayoría cree que el atentado a Cristina fue armado? Así es. Al día viernes es un porcentaje que va fluctuando. Al día viernes este porcentaje era del 64%, y a hoy disminuyó un poco esta brecha, del 62%, perdón. Y al día de hoy disminuyó un poco esta brecha, pero sigue estando en el 54% de predominancia de usuarios que consideran que fue armado. Bien. Me parece muy interesante, y quizás por ahí queríamos ir en la nota, porque ustedes en el análisis que hacen encuentran algunos usuarios que son los más activos, sobre todo en Twitter, y en otras redes sociales. Y llama la atención que algunos de esos usuarios tienen muy poco tiempo en las redes sociales, e incluso algunos datos que arrojan son hasta difíciles de entender, porque, tiene una cantidad enorme de tweets por día, y uno dice, esta persona casi no duerme, o está todo el día tuiteando. ¿Qué análisis hacen en ese sentido ustedes? Nosotros en nuestro informe, digamos, no hicimos un desglose de los usuarios para considerar los bots o trolls o demás. Sí ponemos los usuarios de esta información que vos bien decís, es decir, separamos los usuarios en usuarios más activos y más influyentes. En la actualidad la realidad es que es muy difícil asegurar si un usuario es genuino o es falso, porque así como la tecnología avanza, también avanzan, hay distintos parámetros que intentamos tener en cuenta, como bien vos decís, de cuándo fue creada la cuenta, de la intensidad de su actividad, si su actividad es constante y siempre en torno a los mismos temas o no, o demás. En este caso nosotros no nos metimos tanto en ese tema, pero sí pusimos los usuarios más activos, como bien vos decís, y hay unos 20 usuarios, te diría, que tienen una actividad sospechosa, como dirías vos, sobre todo por el volumen de tweets en poco tiempo. De todas formas, nosotros no nos arriesgamos a decir estos usuarios son trolls o bots, es decir, no podemos asegurarlo a eso, esa es la realidad, pero podría ser considerada actividad sospechosa. De todas formas, teniendo en cuenta la cantidad de los usuarios, tampoco podemos
siendo 20 usuarios que tienen este nivel de actividad sospechosa, podemos asegurar que hayan marcado una tendencia, ¿no? Claro. Es lo que se ve, nosotros tratamos, o sea, nuestro trabajo es presentar los datos. No, ni hablar, entendemos y es muy buen trabajo, de paso se los digo porque es muy interesante el informe. En el sentido de esos usuarios más activos o en general, ¿tienen datos de Mendoza? ¿Algunos de esos usuarios son mendocinos o son de Mendoza? ¿Y qué datos tienen de esta provincia? A ver, no hemos hecho el desglose, pero lo podríamos hacer y se los enviamos. No hicimos el desglose por provincias, honestamente, Bueno. Pero podemos hacer de acuerdo a los usuarios que publican su georreferenciación, nosotros podemos hacer de dónde provienen estas conversaciones. Bueno, bien. Además de los datos generales, bueno, ya los dijiste que una mayoría, por ahora, quizás mínima, porque en los datos del viernes era más amplio, dijiste que ahora supera el 50%, cree que el atentado fue armado. ¿Qué otros datos importantes han surgido del informe que han hecho? Nosotros hemos hecho también, siempre hacemos un análisis de la emocionalidad que se desprenden de estas conversaciones, donde hay una amplia predominancia, es decir, el 78% al día de hoy, de conversaciones que reflejan como emoción principal el enojo. Claro. El enojo ante la situación. Esto es importante remarcar, digamos, que el enojo no es dirigido en este sentido, no es enojo hacia el gobierno actual o hacia la oposición, sino un enojo como una emoción subyacente en la gente, que es un dato para nosotros muy importante tener en cuenta, porque es lo que moviliza a la gente, y creemos que esto se condice también con este descreimiento que nosotros veíamos, claro, o esta brecha, porque en realidad lo que se está viendo es una grieta cada vez más marcada, ¿no? Claro, es decir, que la gente a la hora de tuitear está enojada, a favor, en contra. Enojada. Claro. Enojada con la política directamente, dirías. Está enojada, hay como un alto nivel de desesperanza también, porque la segunda emoción más suscitada es la tristeza también y el miedo, y tiene que ver con la incertidumbre en torno al rumbo del país. Es como que este enojo va ligado a esta otra emoción, y es tal cual, digamos, la gente está enojada porque en las conversaciones se refleja que no ven un futuro favorable, digamos. En ese sentido, ¿encontraron algunas palabras que quizás se repitan más? No sé si un insulto o alguna palabra que sea grieta, por ejemplo, o se habla mucho de kirchnerismo, ¿algunas palabras que se repitan más que otras? En realidad se repite mucho expresiones del tipo ¿hasta cuándo? Claro. Esa expresión se repite muchísimo, que tiene que ver con esto, con el cansancio y con el enojo también, porque va de la mano de insultos, digamos, los insultos van variando, no hay alguno que resalte, y tampoco voy a reproducir los insultos, pero hay muchos insultos en las conversaciones, y se repiten mucho con el hasta cuándo. Claro, bien. ¿Te queda algún otro dato importante del trabajo que han hecho en la consultora que se llama Reputación Digital? De paso lo repetimos porque es muy interesante. ¿Algún dato que quieras destacar vos que se nos esté escapando? En realidad, lo que les puedo adelantar, digamos, de esta evolución que estamos haciendo del seguimiento, es que de todas formas el volumen de conversaciones ya está disminuyendo, y creo que esto tiene mucho que ver, hay como una tendencia que nosotros venimos viendo cada vez que pasa algo. Este caso fue un tema de gran repercusión a nivel nacional, sin duda, e internacional también, pero está disminuyendo, como que son temas que generan un fuerte impacto, pero ya no se sostienen tanto en el tiempo. Es como una cosa más, digamos, que pasa en el país, y nosotros lo asociamos un poco a este cansancio que hablábamos recién, ¿no? Como que ya, bueno, son cosas que pasan y pasan. Sí, igual, a ver, se desprende de ese análisis todo un tema, porque, a ver, estamos hablando de un intento de magnicidio que obviamente las horas posteriores fue una bomba en la provincia, en el país, para que todos emitían su opinión, y lo que decís vos ahora, días después, ya no hay tanto revuelo, por decirlo de alguna forma, o tanta opinión. Indudablemente que se sigue hablando, pero disminuyó bastante. Se ve una evolución con una caída importante en el volumen de conversación. ¿Nos querés contar sobre Reputación Digital? Bueno, ahí lo seguimos en las redes sociales para los oyentes, enseguida les damos todas las alternativas que tienen en las distintas redes, pero ¿cómo siguen ustedes trabajando durante este año y cómo podemos ver material también? Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos un blog donde sacamos
periódicamente artículos y también en nuestras redes sociales. Nosotros en realidad en Reputación Digital, como bien les decía, hacemos análisis de Big Data y Social Listening, no solamente para el ámbito público, sino también privado. Entonces hacemos estudios de mercado, análisis de tendencia de otros rubros o ámbitos fuera de la política y de coyuntura social, digamos. También trabajamos con otros rubros. Así que sí, los invitamos a seguirnos, a ver qué es lo que hacemos, y cualquier consulta estamos a disposición. Bien, muchísimas gracias, Natalia, muy amable y muy interesante el trabajo que han hecho. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. Hablábamos con Natalia Companucci, ella es coordinadora de equipo de Reputación Digital, esta consultora que ha hecho este trabajo. Ella es licenciada en psicología. Interesante todos los datos que sale en este análisis, sobre todo también de la cantidad de usuarios falsos que hay. A ver, es interesante lo que decía ella y destacaba que ellos no tienen la capacidad de determinar o de señalar a una cuenta como falsa o verídica, pero hay muchísimos datos que te acercan a una conclusión o a una sospecha firme de que estamos ante una cuenta falsa. Por ejemplo, la cuenta número 1 que hablaron negativamente del atentado es una cuenta que es @marial y una serie de números, que tiene 334 tweets en contra del atentado. Claro, es decir, raro, ya te llama la atención. Es decir, entendiendo o informando como que está armado, que no fue verídico. Sí. Bueno, es una cuenta sin nombre, que no tiene foto, que fue creada recientemente, en marzo del 2020, casualmente cuando iniciaba la pandemia. Y si uno hace un análisis de la cantidad de tweets por día, y teniendo en cuenta algunas cuestiones básicas, a ver, lo que dormís, lo que usás para comer o para trabajar, casi no dan los tiempos de tantos tweets por día. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque quizás a más de uno le parezca menor el dato o que no sea importante, pero esa información que se da en las redes sociales se replica. Claro. Y hay mucha gente... Es de influencia. Claro, hay mucha gente que la lee y lo cree, ¿entendés? A ver, como para hacer un ejemplo burdo, quizás hoy, con total impunidad, alguien puede escribir en Twitter, Pablo Segura, no sé, roba animales, y más de uno se lo va a creer, ¿entendés? Entonces, es todo un análisis de lo que generan las redes sociales. Hoy, bueno, nosotros tomamos el ejemplo del intento de magnicidio, pero es muy importante, se los recomiendo. La consultora Reputación Digital de Córdoba, que ha hecho este análisis, como título, quizás han llegado a la conclusión que la mayoría de los argentinos cree que el ataque a Cristina fue armado. Es decir, según que no, los datos que ellos sacaron de Twitter. claro, que no es verídico, pero detrás de eso hay un sinfín de datos que son muy interesantes para analizar. Y con esto se manejan todos, o sea, políticas de gobierno, todo a través de la ciencia de datos. Por eso también nos parecía interesante ver cómo seguían trabajando. Bien. Hola chicos, dice un oyente, ¿qué se puede esperar de Twitter si es la cloaca de las redes sociales? Destilar odio y desinformar nunca fue tan fácil, dice un oyente. Yo coincido totalmente. Al mismo tiempo creo que es una de las mejores redes sociales porque tiene información a instante, todo, pero claro, lamentablemente el humano la desvirtúa, ¿no? Sí. Y la justamente usa, se hace esto detrás. y la usa para beneficios propios. En relación al análisis de la consultora que hizo en cuanto a los mensajes de Twitter, sí es un hecho conocido en estos análisis que escribe más la gente que descree que el número de personas que lo consideran cierto. Esto es un sesgo que lamentablemente no mencionó la persona entrevistada, dice un oyente. Es verdad, es posible que escriban más las personas que están enojadas que una persona que quizás está angustiada por lo ocurrido. Negro, escuchando la nota sobre el intento de magnicidio, pienso que en nuestro país la pelotudez no tiene límites, dice un oyente. Bueno, a ver, más mensajes. Buen día. Si Cristina se presenta como candidata a la presidencia, la sospecha del armado del intento de magnicidio es más fuerte. Si es electa, se confirma, al igual que Bolsonaro. Juan de San Rafael es esta opinión. Bueno, gracias a los oyentes que se prendieron en esta nota que queríamos poner acá en la mesa. La página, o al menos en Twitter, están como @reputación_dig. Es Reputación Digital, rápidamente te aparece si lo pones en el buscador. Bien, breve, antes de irnos a la tanda. Te están poniendo de ladrón de conejos. Sí. Te están arrobando. No, se me salió el ejemplo rápido. Ahí, iba a poner, mira, lo voy a decir. Iba a poner un ejemplo más bestial y más delicado. Y decime que no. Más delicado.
complicado, pero bueno, Desmentilo. lo quise no ser tan extremista. Pero es la verdad, ¿no? Y ha pasado que hoy se escracha y se acusa con total impunidad. Es un delito también, ¿no? Cuando después se comprueba que... Sí, pero ¿qué le hacen a esa persona? Sí, bueno, hay un gris ahí en el medio también. Hoy yo tuiteo en contra de Gastón García y le invento un delito y lo acuso por algo con total impunidad. Y yo porque tengo una cuenta con mi nombre y con mi foto, pero quizás hasta lo puedo hacer con un nombre Hay mucha X cuenta falsa, y con una sí. foto con una bandera argentina.